Dios les siga bendiciendo grande y poderosamente. Démosle gracias al Señor y pidamos la dirección de Él para que esta palabra quede guardada en el corazón, la podamos poner por obra y fuera de eso la compartamos con otros que también necesitan conocer a Dios. Todos queremos ir al cielo, todos queremos ser salvos, todos queremos vivir en la eternidad con Dios, pero preguntémonos si estamos listos y preparados y si ya tenemos el boleto de la entrada a la eternidad con Dios, si lo hemos adquirido de la manera correcta. Porque podemos creer que de la manera que yo creo o de la manera que otros dicen es que podemos entrar a la eternidad y no es verdad. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Creemos que como yo soy buena gente, como yo de vez en cuando le doy algo al necesitado, y porque hay cosas que de pronto otros hacen y yo no hago, ya con eso tengo ganada la eternidad. Pero no es así, porque aquí la palabra me está diciendo que no es por buena gente que yo sea que voy a entrar a la eternidad, que no es por las buenas obras, y dice para que nadie se gloríe, para que yo no sienta que soy superior a otros porque otros de pronto no hacen las cosas buenas que yo hago, o porque yo no hago las cosas malas que otros hacen y que a mí me parece. La verdad es que no es así. En primer lugar, para entrar a la eternidad, Dios me está diciendo en Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Aquí la palabra me está enseñando que yo debo arrepentirme pidiendo perdón. Pido perdón y me arrepiento, eso significa que si pido perdón y me arrepiento es porque me voy a apartar de lo que sé que está mal hecho según Dios y no según los demás o yo misma. Me está diciendo que si yo me arrepiento de verdad de corazón, pues Dios va a borrar mis pecados. Pero esto se puede hacer estando vivo y consciente. Porque se cree que si yo parto de este mundo habiendo hecho lo que haya hecho, incluso no habiéndome arrepentido, no habiendo pedido perdón a Dios, que otros oren y hagan vigilias y las 1000 cosas que puedan hacer, que con eso Dios me va a perdonar. Y no, porque aquí me está diciendo arrepentíos, no está diciendo que otros pidan por usted por el pecado que hizo. Arrepentíos. Eso es una cosa importantísima, de las más grandes para empezar una etapa con Dios. Incluso si una persona, estando ya en la línea de la muerte, en los 2 últimos minutos, se arrepiente y le pide a Dios que lo perdone, entra a la eternidad. El asunto es, tiene la oportunidad. Como pasa tanto un accidente, un infarto o enfermedades que no dan tiempo ni siquiera de acordarse que existe Dios. Entonces la persona que no hace esta tareita de arrepentirse conscientemente y en vida, porque posiblemente queda en coma donde no tiene conciencia de nada, pues no tiene conciencia ni siquiera que existe. Ese es otro requisito importante de los que Dios nos está diciendo. 1, pedir perdón, arrepentirse y apartarse del pecado. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Me está diciendo que yo debo conocer el Evangelio. Mucha gente lanza una expresión despectiva diciendo evangélico, o son evangélicos, o yo no soy evangélico. Y si cree en Jesucristo, obligatoriamente es evangélico, porque el Evangelio habla de Cristo. Son las buenas nuevas de Jesús. Entonces me está diciendo que yo no me avergüenzo de conocer a Jesús. Eso es otro requisito. No me debo avergonzar de
saber que existe Dios, pero de que ya camino con el Señor. Y dice aquí, porque es poder de Dios para salvación. Es decir, que si yo no conozco a Jesucristo a través de su palabra, pues difícilmente voy a entrar a la eternidad, difícilmente voy a obtener el boleto de salvación, porque dice que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todo el que cree, no el que creyó o el que creerá después de muerto, porque después de muerto pues no lo va a hacer. La palabra de Dios es clara cuando dice que el que se muere nunca más tendrá contacto con el mundo. Por eso es que no podemos pedirle nada a los muertos, porque Dios dice que no hagamos eso. De tal manera que aquí me está diciendo que la salvación viene por creer en la palabra de Dios y que a través de ella conozca a Jesucristo, le pida perdón y me arrepienta, pero que crea. Es decir, que en el momento que voy a morir, yo crea en Jesús. Porque si viví muchos años caminando con el Señor, creyéndole, haciendo la tarea, y me vuelvo otra vez al mundo, me echo hacia atrás, no hay salvación. Por más que ore el resto de la gente, llore y pida, no hay salvación. Porque es que la palabra está escrita. La palabra nos está diciendo la manera correcta en que podemos entrar a la eternidad. Por eso es que hay que enseñarlo y hay que hacerlo. Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si a mí no me da pena hablar de que soy creyente, que sigo a Jesucristo, que amo a Dios, pero lo creo en mi corazón, porque no es bla, bla, bla solamente, sino que realmente yo lo tengo en mi corazón y lo he confesado, le he dicho al Señor que yo quiero ser su hija, que lo acepto como Señor y Salvador, que quiero caminar y vivir con Él. Confesar, ningún muerto puede hablar, ninguno. Lo que los brujos hacen es hablar ellos mismos, pero no es en la persona muerta. De tal manera que tengo que estar vivo para confesar con mi boca y creer en mi corazón. Si yo creo en mi corazón, verdaderamente puedo confesar con mi boca, y eso es lo que acepta el Señor para darnos la salvación. Porque si hablo y hablo de Jesús, pero mis hechos, mis obras, que ya estoy haciendo a causa del amor para el Señor, no hablan, porque dice que por los frutos es que nos conocemos, que nos conoce Él, que por los frutos es que Él nos conoce. Entonces, pareciera que se contradijera el versículo primero donde dice que no es por obras. Es que no es por obras, no es por ser buena gente, sino que por creerle a Jesús yo hago la voluntad de Él. O sea, me vuelvo buena, pero no buena en mi fuerza, en mi experiencia o en mi saber, sino de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, empiezo a hacer las cosas agradables al Señor por amor a Dios, porque le creo en mi corazón, y entonces yo ya hablo de Dios como algo natural en mi vida. Amén. Estos son requisitos para entrar a la eternidad con Dios. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces creemos que podemos ser salvos en nombre de cualquier persona que se nos ocurra o de cualquier forma, y dice que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo fue el único que pagó el precio de mi pecado, y por eso es que podemos tener la confianza de que somos salvos, porque Él hizo una tarea que yo no podía hacer. Él es merecedor, digno de que lo exaltemos con nuestra boca, que no nos dé pena. Así como no nos da pena hablar de muchas cosas buenas y recomendársela a otros, no nos debe dar pena recomendar a quien verdaderamente es importante en esta vida, que es Jesucristo.
Es más, a mucha gente no le da pena decir todas las cosas perversas que le salen de su boca, pero hablar de Jesús sí le da pena. Hay otro texto que dice que si a mí me avergüenza hablar de Jesús aquí, allá en la eternidad no nos va a conocer. Entonces es muy importante que tengamos en claro estos versículos que hemos compartido hoy para entrar a la eternidad. Teniendo en cuenta, primero, que por ser buena gente no voy a entrar a la eternidad. Segundo, que debo arrepentirme y apartarme del pecado. Que debo creer en mi corazón y confesar con mi boca. Y tener definitivamente claro que el único Salvador es Jesucristo. Que no puedo esperar a que el día que me muera, cuando me muera, otros hagan la tarea que me correspondía a mí y que con eso voy a entrar al cielo. Si yo no hice esa tarea aquí, estando viva y consciente, se perdió todo. Qué dolor que eso pasara. Cuando Cristo hizo una tarea tan hermosa, de tal manera, mi hermano, que me está escuchando, que está escuchando esta enseñanza, que Dios se la está enviando, que no deje pasar la oportunidad. Arrepiéntase de haber vivido hasta aquí sin interesarle conocer a Dios, porque ese es el pecado mayor, la indiferencia, sabiendo que todo lo que hay nos habla de que hay un Dios poderoso y que no nos interesemos conocerlo a través del único medio que Él dejó, que es la Biblia. La Biblia está hecha para eso. De tal manera que si no sabe cómo estudiarla, puede contactarnos por los medios que existen de las redes sociales y nosotros con mucho gusto les apoyamos para que lo logren, y eso no tiene ningún costo porque Cristo ya pagó. Vamos a orar y pidámosle perdón porque seguramente todavía creemos que podemos entrar a la eternidad a la manera de nosotros, o porque no hacemos partícipe a otros que necesitan saber esta gran verdad. Soberano Padre, te damos la gloria, la honra, la alabanza y la exaltación a ti, reconociendo que te hemos fallado, que no hemos hecho la tarea, que estamos convencidos que somos tan buenos que no te necesitamos. Perdónanos, Señor, porque también tu palabra dice que ninguno es justo en esta tierra, que el único que pudo vivir en esta tierra sin pecado fuiste tú, Jesucristo, y que lo hiciste para mostrarnos que verdaderamente se puede vivir sin pecado, y que lo que nosotros podemos llamar que es bueno puede ser malo porque no tenemos conocimiento a través de tu palabra. Hoy te ruego que la presencia de tu Espíritu Santo se revele a la vida de cada persona que reciba esta palabra, que lo redarguya, que lo convenza de pecado, de justicia y de juicio, y que ponga hambre y sed de tu palabra para que pueda conocerte, pueda seguirte, pueda apartarse del mal y pueda recibir el boleto para entrar a la eternidad, para que nos ganemos ese lugar tan especial allí para el resto de la eternidad, porque vivir aquí unos cuantos años no es nada comparado con la eternidad. Perdónanos y ayúdanos, Señor. Para ti la gloria, la honra y la alabanza, Padre Jehová, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo y en el poder de tu Santo Espíritu que mora en nosotros. Amén y amén. Soy la pastora Rosalba Suárez de Iglesia Misionera de Bucaramanga. Recuerden que estamos dispuestos para seguir haciendo la tarea con ustedes y para que todos vivamos bendecidos, prosperados y en victoria. Dios les bendiga.